Todo lo que nosotros creemos que somos no es más que la acumulación de una información que ha venido de nuestro árbol genealógico. Debo aceptar que soy luz, pero también que soy sombra. El cuerpo, entonces, es simplemente el medio a través del cual yo puedo entender qué es lo que tengo que sanar. En esa proyección encuentro la verdadera razón, el verdadero origen de eso que estoy sintiendo. Dios, a través de esa proyección, me permite sanar. Hoy la invitación es a que nos permitamos desidentificarnos de lo que pensamos que somos. Y cuando logramos encontrar esa esencia, logramos que nuestra vida sea una proyección total de amor, de compasión, de abundancia y de merecimiento. Vinimos a este mundo a aprender. Y lo que creemos que somos no es más que la acumulación de una información que ha venido generación tras generación hasta llegar a nosotros. Por ejemplo, si nuestro tatarabuelo en algún momento pensó que el dinero era malo o que el dinero era difícil de conseguir, pues esa información se fue yendo generación tras generación, a mi bisabuelo, a mi abuelo y a mi padre, y llegó a mí de una forma inconsciente. Y hoy en día para mí el dinero es muy difícil de conseguir. Tal vez lo tenga que luchar mucho, tal vez no sepa de qué forma pueda llegar a mi vida. Si por ejemplo a mi tatarabuela, a mi bisabuela, fue abandonada por mi abuelo, fue dejada sola con sus hijos, ella pudo haber concebido a los hombres de una manera negativa. Esa información que fue yendo de generación en generación hasta mí, hace que yo vea hoy a los hombres de una manera diferente. Lo mismo pasa con cualquier tipo de información. Todo lo que nosotros creemos que somos no es más que la acumulación de una información que ha venido de nuestro árbol genealógico. Árbol genealógico que nosotros mismos elegimos antes de nacer. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es simplemente responsabilizarnos de eso, ¿sí? El pasado ya no se cambia. El pasado simplemente es. En el momento en el que yo acepte el pasado, acepte mi historia tal como es, tal como fue, en ese momento yo empiezo a abrirme a algo nuevo en la vida. ¿Qué creo que soy yo? ¿O quién creo que soy yo? Y seguramente esa pregunta no la hemos hecho muchas veces. Y la respuesta simplemente ha sido, yo soy un nombre, yo soy una profesión, yo soy un estatus social, yo soy las cosas materiales que tengo, yo soy el hijo de, yo soy la víctima de. Y cuando nos centramos solamente en eso que pensamos que somos, que realmente no es lo que somos, sino lo que hacemos, lo que tenemos o lo que nos pasó, pues entonces estamos totalmente desviados, perdidos en ese camino, ¿cierto? Nos debemos empezar a enfocar en un punto diferente. Pero para enfocarnos en ese punto diferente, debemos darnos cuenta que nuestra historia, con el pasado que tuvimos, tal cual como fue, con el papá que tuvimos, con la mamá que tuvimos, con los abuelos, los tíos, con mi abuso, con mi maltrato, con toda esa historia de sufrimiento que tal vez hubo en mi vida, es la perfecta y siempre va a ser la perfecta para mi evolución. Cuando nos enfocamos no en el modo víctima, no en el drama de lo que me pasó, sino en el aprendizaje de cada una de esas acciones, de cada uno de esos momentos y conflictos en mi vida, ahí es donde encuentro el camino, ahí es donde encuentro el propósito, porque finalmente sin esa historia, hoy yo no sabría qué paso dar, cuál es el siguiente paso en mi vida, qué es lo que tengo que hacer para seguir adelante, para encontrar un propósito a lo que estoy viviendo en este momento. Hoy la invitación es a que nos permitamos desidentificarnos de lo que pensamos que somos, desidentificarnos de lo que el ego nos dice que somos, porque el ego simplemente nos lleva a identificarnos primero con el exterior, con lo material, ¿sí? Segundo, con lo que me hace sentir el otro, ¿sí? Que no es más que la proyección de mi propia herida. Tercero, nos permite identificarnos con mi necesidad, con eso que necesito y por qué lo necesito, con eso que deseo
y esa necesidad desde el ego se convierte en mi propio verdugo. Entonces es importante convertirnos en los observadores de nuestra experiencia, no en las víctimas, porque desde el victimismo pues, no logramos nada. Desde el modo drama no logramos absolutamente nada. Y debemos sacarnos de la cabeza un poco ese concepto de felicidad que está un poco errado, porque siempre los seres humanos estamos buscando la felicidad, estamos buscando la tranquilidad, estamos buscando la paz, estamos buscando un estado constante de alegría, y puede ser posible, pero no de la forma en la que lo concebimos. Para poder alcanzar la tranquilidad, la paz, la felicidad y la alegría, debemos ser conscientes que la vida es pendular. La vida es como un péndulo que sube y que baja, y que siempre está en ese constante vaivén. Unas veces estamos bien, estamos full, llenos de energía, estamos contentos, estamos tranquilos, todo nos está fluyendo. Pero de un momento a otro, cuando el péndulo baja, sentimos que no estamos tan bien, que nos falta algo, que ese conflicto, que ese problema nos está hundiendo en la vida, y después volvemos a subir y nos volvemos a sentir felices. ¿Qué pasa? Que cuando estamos en la parte inferior de ese péndulo, cuando estamos colgando del péndulo, estamos en modo víctima. Entonces toda la vida estamos arriba y abajo, ¿sí? Y como una montaña rusa nos estamos dejando llevar por esa emoción, nos estamos dejando llevar por ese sentimiento, nos estamos dejando llevar por la frustración de que unos días está bien y otros días no están tan bien. Nos estamos dejando llevar por el sufrimiento y el dolor que nos causa el hecho de que tenemos días felices, pero también días oscuros. El no aceptar esa sombra nos aleja totalmente de una vida de plenitud, de paz y de tranquilidad. Debo aceptar que soy luz, pero también que soy sombra, y que en esas sombras puedo empezar a evidenciar y experimentar una vida diferente, porque es allí, es en la sombra, es en la parte baja del péndulo, es en esa emoción que surge, donde puedo encontrar el propósito, donde puedo encontrar mi verdadera identidad, ¿sí? Por eso es muy importante empezar a ver el cuerpo como un medio y no como un fin. El cuerpo entonces es simplemente el medio a través del cual yo puedo entender qué es lo que tengo que sanar, cuál es el siguiente paso que debo dar. Por eso en mi cuerpo se manifiesta la emoción, y la emoción es la que me muestra la herida, es la que me permite proyectarla, manifestar esa herida en este plano para poder sanarla y trascenderla. Y es a través de la emoción, de eso que siento en mi cuerpo, de eso que me produce en mi corazón, a través de ese sentimiento que tengo la oportunidad, es lo que me da la oportunidad para poder sanar, para poder seguir adelante, para poder ver, ¿sí? Por eso les hablo de un modo observador. Cuando yo estoy en un modo observador, puedo ver en esa emoción, en ese sentimiento, en ese conflicto, en no saber qué es lo que necesito y qué es lo que quiero, en esa confusión y esa frustración que me hacen sentir algunas cosas o personas a mi alrededor. Allí es donde yo puedo encontrar el propósito, el verdadero propósito. Entonces, nos desidentificamos del cuerpo, nos desidentificamos de lo que pasa alrededor, de lo que pasa afuera, nos desidentificamos de lo que nos muestra el otro a través de sus acciones, nos desidentificamos de esa emoción y simplemente nos volvemos observadores de esa experiencia, ¿sí? En ese modo observación, yo ya no soy la víctima, porque estoy seguro que yo no soy eso, estoy convencido, y eso es mi nivel de conciencia el que me permite salirme de la culpa, salirme de la vergüenza, salirme del miedo y empezar a observar todo desde una manera más neutra, desde el amor,
Y cuando lo observo desde el amor, simplemente me doy cuenta que las cosas pasan, que la vida me permite experimentarme a través de todo lo que pasa a mi alrededor, y que en el drama, y que en el victimismo, y que en el sufrimiento no encuentro la respuesta. Hay dos cosas muy diferentes, que son el dolor y el sufrimiento. Y el dolor hace parte de la vida, la incomodidad hace parte de la vida, pero el sufrimiento es opcional. ¿Cuándo sufrimos? Sufrimos cuando nos metemos de lleno al dolor, cuando nos permitimos entrar en ese dolor y no encontrar una salida, cuando nos entramos tanto en ese dolor que nos convertimos en las víctimas de eso que me está sucediendo y no hago nada al respecto. Cuando yo no hago nada, cuando yo resisto y resisto, pues persisto en esa emoción y persisto a través del tiempo. Y la buena noticia es que las emociones son limitadas, ¿sí? Son limitadas, son temporales. Simplemente eso que siento en mi cuerpo, eso que siento en mi corazón, eso que tengo en mis pensamientos y que me producen una emoción, eso es lo que me va a permitir avanzar en el camino, no es lo que soy. Y desidentificarme de la emoción me permite volverme un observador de la vida, un observador de esto que me está pasando. ¿Qué le está pasando al personaje? ¿Cierto? ¿Qué le está pasando a Víctor? ¿Qué le está pasando a María? ¿Qué le está pasando a José? Y no qué me está pasando a mí. Porque cuando yo lo veo de esa manera, me doy cuenta que este personaje que creamos, con su profesión, con su estatus, con su forma de vida, con todo lo que somos, lo que creemos que somos, no es más que el personaje que me permite o que le permite a mi alma trascender, seguir en el camino y seguir avanzando. Ahí encontramos el verdadero propósito. Por eso es muy importante silenciar el mundo exterior y podernos adentrar en nuestro interior, porque no es el otro el que hace cosas contra mí, no es el otro el que hace cosas para afectarme a mí, para dañarme a mí. No, el otro simplemente hace cosas desde sus propias heridas, dice cosas desde sus propias heridas, ¿ya? Ahora, yo tengo muchas posibilidades y una de ellas es simplemente darme cuenta que el otro lo hace desde su herida y lo miro con compasión. Y en esa proyección encuentro la verdadera razón, el verdadero origen de eso que estoy sintiendo. Finalmente, todo, absolutamente todo lo que yo siento está dentro de mí, ¿sí? Y lo que los otros hacen, lo que en mi exterior pasa, no es más que la proyección de lo que está en mi subconsciente. Por eso, algo muy importante que debemos tener en cuenta es que cuando estamos en el vientre de nuestra mamá y hasta aproximadamente los 13, 14 años, nosotros estamos en una frecuencia de recepción, una frecuencia en la que simplemente recibimos. Somos como antenitas receptoras de la información que está a nuestro alrededor. Por eso ustedes ven un niño y siempre lo ven en el presente. Ustedes ven a un niño jugando con sus juguetes, con sus carritos, con lo que se estén imaginando en ese momento y están ahí, están en el presente. Ellos no están pensando ni en el pasado ni en el futuro. Ellos están ahí, en el presente. Y como están en el presente, pues entonces están receptivos a toda la información que pasa a su alrededor. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que como en esa época de infancia, desde el vientre de nuestra madre hasta los 13, 14 años, estamos siempre con nuestros papás, con nuestros cuidadores y estamos en modo recepción, pues entonces todo lo que pasa a nuestro alrededor lo recibimos como si fuéramos una espuma que absorbe todo eso que pasa a nuestro alrededor. Ahora, hubo abandono, hubo rechazo, hubo humillación, sufrimos un accidente grave,
Hubo palabras o mandatos que salieron de nuestros padres mostrándonos la vida de una manera. ¿Qué información recibimos? ¿Ya? Toda esa información que recibimos hasta los 14 años se convierte en nuestro subconsciente, ¿sí? Toda esa información se va hacia nuestro subconsciente, que es nuestra mente. Entonces, a partir de los 14 años, donde empieza la pubertad y la adolescencia, de hecho, por eso es que es tan difícil esa etapa para cada uno de nosotros, ¿cierto? Porque estamos cambiando de frecuencia y empezamos a proyectar en nuestra vida lo que está en nuestro subconsciente. Esa información que está en nuestro subconsciente que provino de toda la información recibida durante nuestra infancia. ¿Por qué lo proyectamos? Porque es la forma en la que podemos sanarlo. El niño no tiene la capacidad ni la madurez de sanar, de aceptar o de reconocer nada, pero el adulto sí. El adulto sí. Por eso ahí es donde yo les hablo de responsabilidad. En este momento de nuestras vidas, como adultos, podemos empezar a ver las cosas de una manera diferente. Podemos empezar a darnos cuenta que lo que proyectamos a nuestro alrededor es lo que está en nuestro subconsciente. Que lo que está en nuestro subconsciente es información recibida que viene de nuestros ancestros, de nuestro árbol genealógico y que se transmitió a través de mis padres a mí, ¿ya? Que en esa transmisión de esa información pude conectar con la propia herida de mi papá o con la herida de mi mamá que fue proyectada en mí. ¿Listo? Entonces, cuando yo me doy cuenta de todo esto, pues empiezo a entender que no soy eso, que no soy esa información, que eso no es más que información, que está en mi subconsciente y que está muy arraigada, pero que tengo la capacidad de empezar a cambiar ese subconsciente, de empezar a hacerlo diferente, de empezar a reprogramar mi mente, de empezar a reprogramar esas creencias limitantes, esa programación que está inmersa en mi subconsciente y que hace que yo proyecte una vida tal cual como la estamos proyectando, ¿ya? Por eso, si somos escasos, por eso si mis parejas me maltratan, por eso si no puedo conseguir una pareja, por eso si mis jefes son de una u otra manera, por eso si no consigo trabajo fácilmente. Todo eso hace parte de mi subconsciente, de la información que está arraigada allí, de la que me dieron mis padres y la que estoy proyectando a mi alrededor. ¿Por qué la proyecto? Porque Dios, a través de esa proyección, me permite sanar. Si yo en mi realidad no proyectara eso que proyecto, pues nunca me voy a dar cuenta qué es lo que tengo que hacer, cuál es el paso que debo dar, qué es lo que debo soltar, cuál es la creencia que necesito recodificar. Y finalmente todo es cuestión de conciencia. En la medida en la que voy trabajando en mí, en la que me permito entrar en mi interior, en mí mismo, observarme a mí, observar mi propia herida, en esa medida puedo empezar a proyectar una realidad diferente. Ahora, pensemos en que si no somos eso que creemos que somos, entonces ¿qué somos? Y yo los quiero invitar a que pensemos en un versículo de la Biblia que dice: estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y que pensemos también en cuáles son esos atributos que yo le doy a Dios, ¿sí? Grandeza, de creación, de amor, de bondad, de abundancia. ¿Cuáles son esos atributos que yo le doy a Dios? Y ahora, si estamos hechos a imagen y semejanza de Él, entonces esos atributos que yo le doy a Dios, eso mismo soy yo. Entonces, ¿de qué forma yo puedo empezar a soltar para recordar y reconocer en mí esa abundancia, esa grandeza, ese merecimiento, esa creatividad? Eso que es Dios es lo que nosotros somos en esencia. Y cuando logramos encontrar esa esencia, logramos que nuestra vida sea una proyección total de amor, de compasión, de abundancia y de merecimiento.
Entonces, no te valides con el exterior, no te valides con lo que dice el otro o la otra, no te valides con lo que el mundo espera de ti. Valídate por lo que realmente eres. Valídate por tu esencia. Valídate como un hijo o una hija de Dios. Y para esto lo primero que tenemos que hacer es reconocer que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Aceptar todo lo que nos pasó tal cual fue. Aceptar a mi papá con su abandono, con su maltrato, con su trato hacia mi mamá. Aceptar a mi mamá tal cual fue. Aceptar mi accidente, aceptar mi enfermedad, aceptar mi historia tal cual es. Y en la medida en la que yo acepte la vida, en esa medida la vida se abre con nuevas posibilidades para mí. La identidad que debemos mostrarle al mundo es que somos un fractal de Dios, es que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y en esa medida de fe, en esa medida de confianza y de conexión con la vida, podemos encontrar el verdadero propósito, ese para qué estamos aquí, para qué vinimos, para qué nacimos, por qué tuvimos que pasar por todo lo que tuvimos que pasar. ¿Qué aprendizaje he obtenido a lo largo de mi vida con cada una de esas situaciones, con cada uno de esos conflictos, con cada uno de esos problemas? ¿Qué es lo que yo vine a aprender? Porque eso que viniste a aprender es también lo que viniste a enseñar. Porque cuando logras convertirte en el observador de tu experiencia, logras también convertirte en el que da el servicio, en el que entrega su experiencia al mundo, en el que se permite ser usado como canal de Dios para que otras personas sanen. Y es supremamente importante que todos sanemos, porque cuando una persona sana, sanamos todos, porque estamos conectados los unos con los otros, porque aquí no vinimos a vivir una vida individual. Por eso somos muchos, por eso somos empáticos, por eso podemos sentir el dolor del otro, por eso podemos contagiarnos de la sonrisa del otro, porque estamos conectados y en esa conexión hay un propósito. No es porque sí, siempre hay un propósito en todo lo que nos pasa. Entonces recuerden, no somos lo que creemos que somos. Desidentifiquémonos de eso que no nos hace bien, desidentifiquémonos de esa rabia, desidentifiquémonos de ese dolor, desidentifiquémonos de eso que no fue o de eso que pudo ser. Permitámonos mantenernos en el presente, enfocados como observadores de nuestra propia experiencia. Y en esa medida vamos a encontrar el camino a la paz, el camino a la tranquilidad, a la prosperidad y a la abundancia. Hagamos las cosas desde el amor. Desde el amor absolutamente todo se puede. Y a partir de ahí permitámonos recibir lo que el universo, lo que Dios tiene para nosotros, que es algo grande, incluso más grande de lo que nosotros quisiéramos tener, incluso más grande que nuestros sueños. Permitámonos confiar en la vida, permitámonos confiar en Dios, porque cuando lo hacemos, todas las cosas son para bien. Muchas bendiciones a todos y recuerden que tenemos infinitas posibilidades para elegir. Elige la que tu alma necesita.